Encontrar el propósito de vida. En realidad, la búsqueda de propósito es lo mismo que la búsqueda de sentido. ¿Cuál es el sentido de mi vida? Que no es lo mismo que el porqué de mi vida, sino el para qué de mi vida. El propósito nunca emerge del intelecto. Siempre es un descubrimiento, una revelación. Y cuando esa revelación es auténtica, busca el camino para que se lleve a cabo de una forma práctica, concreta. Si descubres que quieres ayudar a los demás, pero no hay acciones encaminadas, no es un verdadero propósito. Porque cuando el propósito empieza a emerger, empiezas a ver con claridad dónde tienes que aplicar eso para lo que has sido llamado. El propósito no es una llamada al intelecto, es una llamada del corazón, por lo que conlleva motivación, y la motivación conlleva la acción. El propósito no puede emerger del intelecto porque el intelecto no entiende lo que es el propósito. Podemos dar un discurso maravilloso de lo que es el propósito, pero no hacer nada. Pero cuando es el corazón el que se mueve, nos lleva a una acción específica, que no necesariamente tienen que ser grandes cosas o acabar con el hambre del mundo, sino que puede ser algo sencillo, como por ejemplo, cuando te relaciones con alguien, vas a tener una interacción tan especial que esa persona va a sentir que hay un antes y un después una vez que ha estado contigo. Ocurre que en situaciones difíciles o donde todo se va derrumbando, uno busca algo sólido, un para qué, un verdadero sentido, una razón de peso. La mayoría de personas que encuentran su propósito lo hacen después de haber atravesado por situaciones difíciles que los llevan a buscar donde antes no habían buscado. Y en esa búsqueda se encuentran con el ego, tan nombrado por estos tiempos, pero pocos alcanzan a entender lo que realmente es. El ego es un sistema de pensamiento que está enfrentado a la vida y le exige que la vida le dé lo que quiere, como por ejemplo estatus, control, fama, y cuando uno tiene una pérdida importante y se sacuden los cimientos, empieza a buscar por otro lado y se empiezan a encontrar las cosas que no se habían buscado antes. Las crisis son las que traen grandes avances en la humanidad, por lo que nos hacen buscar por otros lados. A veces la vida nos manda situaciones y lesiones duras, no para que suframos, sino para que nos despabilemos y dejemos de sobrevivir y empecemos a vivir. El ego, como sistema de pensamiento que nos separa de nosotros mismos, de los demás y del mundo, no aporta nada bueno, pero querer destruir al ego tampoco tiene sentido porque lo refuerzas y lo que resiste, persiste. El ego es la percepción de nuestra separación, de que nos hemos separado de nuestra fuente original, y es falso, porque aunque nos hayamos olvidado de nuestra fuente no se ha olvidado de nosotros. Hay ocasiones en las que se habla del ego como el yo, como yo soy Denise Serna, soy colombiana, pero hay dos tipos de yo, un yo funcional y un yo disfuncional. El yo funcional es el que me permite reconocerme a mí mismo y el yo disfuncional es el que me hace creer que todo el mundo gira a mi alrededor, el que me autoafirma, tengo tal título, he estado en tales países. Es un yo que no permite un encuentro real conmigo misma. El ego invita al yo disfuncional. Ese yo o ego ha creado una figura potente para evitar que podamos penetrar en la esencia. Esa figura se llama la sombra, que es todo aquello que consideras defectuoso de ti, que la sociedad considera defectuoso de ti, lo que no quieres reconocer en ti y por lo tanto lo sumerges, lo escondes. Es como un propio basurero que hace el inconsciente. Y ese basurero produce cosas incómodas y tienes que hacer un esfuerzo para que no llegue el olor a la conciencia, para que no produzca problemas y tienes que gastar una gran cantidad de energía para que no salga. La única forma de resolver la sombra es amándola y quien es capaz de amarse a sí mismo debe hacerlo completamente, no en pedacitos. No solo lo bueno, sino que debe ser capaz de amar su luz y su sombra. Una forma de conectar con el ser es desde el silencio y manteniéndose en el presente.
No permitir que el sistema de pensamientos me lleve al pasado para lamentarme por lo que hice o dejé de hacer, o que me propulse al futuro para angustiarme o preocuparme por lo que puede pasar. Debemos cultivar el silencio, que es un espacio donde aparentemente no hay nada, donde hay una profunda quietud, pero solo en el silencio te habla el ser. Y cuando el ser te habla, puedes susurrarte tu propósito, porque es de ahí de donde viene, del interior. Cuando uno descubre el propósito, automáticamente ve dónde aplicarlo, porque es evidente, porque es un llamado del corazón, porque la persona está movida por un propósito profundo y esa persona se convierte en luz. Y ocurre que muchas personas al sentir esa luz descubren que también tienen luz en su interior. Obviamente hay personas a las que les molesta la presencia de la luz, entonces intentarán apagarla. El propósito, por el solo hecho de vivirlo, va a ayudar a muchas personas y va a incomodar a muchas otras. Porque cuando una persona vive desde su propósito, lo que quiere es que el ser humano sea libre. Y hay personas que no quieren que los demás sean libres. El descubrir tu propósito te lleva hacia una reinvención de ti mismo. La reinvención surge de esa conexión con el ser y de darse cuenta que ha conectado con su esencia, con quien realmente es, independientemente de lo que tenga, de la profesión que tenga, del dinero que posea, del poder que tenga o de lo que haya hecho. Cuando se conecta con la esencia, empiezan a emerger cosas extraordinarias, como la creatividad, la intuición, el espíritu emprendedor, la compasión y la capacidad de perdonar. Es tan bonito lo que emerge del ser, que eso es a lo que se le llama reinvención. Esta reinvención puede ser a nivel profesional, a nivel personal, y te conecta con una fuente de serenidad, de entusiasmo y de confianza, y se da algo que sientes que tienes que hacer, algo que tienes que liberar. Te da una sensación de vacío y tienes que conectar con esa fuente que te dice, adelante, debes atreverte a cruzar el precipicio, debes atreverte a salir de tu zona de confort. Y al atreverte a cruzar ese precipicio pueden pasar dos cosas, o encuentras algo en que apoyarte o aprendes a volar. Es decir sí al llamado a pesar del miedo. Cuando queremos llevar a cabo las acciones que han emergido de nuestro propósito, la pregunta que debemos hacernos no es cuánto nos va a costar. La pregunta que debemos hacernos es hasta dónde nos puede llevar. Muchas veces la previsión de lo que nos va a costar es lo que nos impide llegar al sitio que es infinitamente mejor al que hemos dado por hecho, que es al que podemos aspirar. Todos necesitamos ayudarnos los unos a los otros. Y pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino de inteligencia. Por eso, cuando necesites, pide ayuda. Para encontrar tu propósito, cultiva el silencio. Escucha la voz de tu ser, la voz de tu alma. Medita, agradece lo que tienes y piensa en lo que tú tienes o sabes que puedas ofrecer al mundo. Muchas gracias.